Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hacer este vídeo comparativa directa entre Aurélien Tchouaméni y Paul Pogba, porque son dos jugadores que están sonando para el futuro del Real Madrid de cara a la próxima temporada en el medio del campo. Los dos son internacionales absolutos y titulares ahora mismo en la selección Blue, en la selección francesa, y les hemos podido ver jugando juntos en la UEFA Nations League, y se me ha ocurrido que podría ser interesante hacer un vídeo comparativa y, en primera instancia, obvio, a mí me gustaría que los dos pudieran llegar, ¿no? Al final, cuantos más jugadores de calidad haya en un equipo, pues mucho mejor. Pero si tuviéramos que elegir a uno de los dos entre Aurélien Tchouaméni y Paul Pogba, ¿con cuál nos quedaríamos de los dos? Pues bien, para hacer el análisis, chicos, vamos a irnos con 4 apartados básicos para que tampoco se haga excesivamente grosso y largo el vídeo. Vamos a comenzar hablando con respecto a lo primordial, cómo juegan, diferencias y qué aporta o qué puede aportar cada uno de ellos al Real Madrid. Comenzando con el más joven, con Tchouaméni, pues obviamente hablamos de perogrullo de un pivote posicional, experto en coberturas, robar y dar salida, es decir, dar facilidad de salida con el balón. Un juego muy limpio con la pelota y también muy sólido en la presión, así como en lo que se considera el trabajo gregario, en el trabajo de esfuerzos. Un pie derecho muy notable, sin ser tampoco el futbolista con más técnica dentro del fútbol francés. Es un jugador, desde luego, con una buena capacidad técnico-táctica. Paul Pogba, bueno, aquí realmente creo que el conocimiento es absoluto por parte de cualquier tipo que consuma fútbol internacional. Pasador exceso en largo, rompe líneas con pases entre las distintas zonas, tanto en corto como sobre todo en largo, que es ahí donde yo creo que destaca más su golpeo en forma de pase, pero, por supuesto, el golpeo a la hora de disparar a portería en la frontal del área. Y luego, al contragolpe, con espacios para poder correr, un tipo que tiene una zancada descomunal, quizá no tanto como cuando comenzó con la Juventus de Turín, pero desde luego aún así una zancada muy importante que le hace ser un valor relevante en la conducción, como digo, al espacio. Eso en cuanto a la tipología de presentación de cada uno de los futbolistas. Situación de carrera. Este es el segundo apartado, situación de carrera totalmente distinta. Tchouaméni tiene 21 años, poco tiempo en la elite, como se suele decir, pero en claro crecimiento, en clara progresión. Un último año con buena temporada en el Mónaco y consolidación en la selección absoluta de Francia. Paul Pogba, 28 años, y es un futbolista que claramente en los 2 últimos años ha vuelto a su versión más líder y más regular sobre el terreno de juego. Años atrás era un futbolista que se le consolidaba como muy regular, ¿no? Yo creo que se le marcaba como un futbolista que tenía demasiados picos de sierra en su rendimiento. Obviamente a uno le queda una carrera muy larga, como es Tchouaméni, de unos 10, 11, 12 años, si todo va bien, siendo un jugador que parece que va a estar en el máximo nivel tal y como está trabajando. Y Pogba quizá pues le puedan quedar unos 3, 4 años, como digo, también a su máximo nivel, con un desgaste importante en su carrera deportiva. Vamos con la situación contractual, que creo que es algo que cualquier club tiene que tener en cuenta y el propio Real Madrid también debe tenerlo muy en cuenta. Tchouaméni, ya sabemos, acaba contrato en 2024. Está tasado en 35 millones según la prestigiosa web Transfermarkt. Aunque se habla de que el Mónaco, lo hemos visto en prensa, el Mónaco podría estar pidiendo unos 60 millones de euros, viendo el crecimiento exponencial del futbolista criado en la cantera del Girondins de Burdeos. Me da a mí que al final, pues, ni tanto ni tan calvo, como se suele decir. Quizá, a lo mejor, el precio, si se pone uno a negociar con el Mónaco, unos 45 o 50 millones al final lo pudieran vender. Pogba. Paul Pogba, ya sabéis, también acaba contrato, pero tiene al agente más peliagudo a la hora de negociar y tasar a sus futbolistas. Una ficha alta, seguro, de jugador y no menos de agente. Más luego la ficha de lo que es el fichaje.
al final, digamos, creo que unas cuantías equivalentes las que pudiera sacar el Real Madrid por Tchouaméni con respecto al fichaje de Paul Pogba. 40, 45, 50 millones de euros creo que al final sería el precio de mercado para poder fichar en estas situaciones que tienen los dos jugadores, ¿no? Creo que por ahí andaría el precio. Y finalmente nos vamos con respecto al Real Madrid, porque para mí, chicos, esto es lo más importante. ¿Qué perfil necesita más el Real Madrid? En el juego de interiores, hablando del centro del campo, centrándonos en esta zona, en el juego de interiores tenemos más opciones a priori. Valverde, Kroos o Camavinga, interiores con más o menos llegada, y luego con la duda de qué podrá pasar con Luka Modric de cara al próximo año. Si termina bien la temporada y hace al final un buen año, que no es ninguna locura, quizás pudiera hacer otra renovación +1. Habrá que ir viendo qué pasa con el futbolista croata. En cambio, en el puesto de pivote, solo Casemiro es un especialista como tal. Sí, luego está Antonio Blanco, que se cuenta, pero muy poquito con él, con el canterano blanco. Parece que, por lo tanto, el puesto de pivote, de experto en el pivote defensivo, queda un tanto cojo sin la figura de Casemiro. Ya sabemos que Valverde, Kroos o Camavinga pueden perfectamente trabajar esa zona, pero desde luego su mejor rendimiento en principio lo veríamos en el interior derecho o en el interior izquierdo. En conclusión, y es mi conclusión, cada uno por supuesto tiene la suya, yo creo que el equipo pide o requiere más las funciones de Aurelien Tchouaméni antes que las de Paul Pogba. Aunque, por supuesto, Paul Pogba sea un jugador muchísimo más mediático y de más impacto. A nivel de marketing también sería algo que un gran club debe tener en cuenta. Pero si nos vamos a lo estrictamente futbolístico, puede ser antipopular, pero pienso que Tchouaméni es un jugador más necesario que Paul Pogba. Por lo tanto, yo me decantaría por Tchouaméni antes que por Pogba. Me gustaría, chicos, leer vuestros comentarios al respecto de esta comparativa que hemos hecho en este vídeo. ¿Con cuál de los dos os quedaríais? Yo creo que, hombre, si pudiéramos fichar a los dos, pues oye, fichamos a los dos, pero la idea es un poquito de este vídeo ver con cuál de los dos futbolistas nos quedaríamos para el Real Madrid de 2023.